Primera carta a los Corintios. Y vamos a ir al capítulo 7. Llegamos a la última parte de este tema que he titulado Permanece en tu statu quo. La expresión, hermanos, como ya les he dicho, del statu quo es una expresión latina que indica el estado o la situación en que se encuentra una persona o una cosa en ese momento determinado. Es un momento, ¿verdad?, en que tú te encuentras haciendo algo y tú, ¿verdad?, como hemos titulado este tema, permanecer en ese momento donde Dios te quiere. Y esa es la idea, este es el punto principal de este tema, que esta ya es la tercera parte y la última que estaremos tocando. Entonces, cuando se habla del statu quo, es precisamente eso, es el momento, es la situación, el estado en que una persona se encuentra. No sé, una circunstancia, un problema, tal vez en tu estado civil, en tu estado social, lo que sea, es ahí donde te encuentres. Y como ya hemos hablado en 1 Corintios capítulo 7, ya hemos visto, ¿verdad?, que el apóstol Pablo está respondiendo a las preguntas con relación al matrimonio, está respondiendo a las preguntas con relación al celibato o la soltería. No sé si soltería sea una palabra, ¿verdad?, pero a los solteros. Y hay dos posibilidades, ya les he dicho, por las cuales tal vez Pablo está lidiando con este tipo de preguntas, con este tipo de problemas. Una de ellas es probablemente que era la influencia de la cultura en Corinto. ¿Recuerdan ustedes lo que he mencionado en la ciudad de Corinto? Donde existía, ¿verdad?, el templo, uno de los templos más grandes de aquella región, dedicado a la diosa Afrodita, donde había más de 1000 o por lo menos 1000 prostitutas. Y puesto que Corinto era una ciudad, era un puerto marítimo, lo cual llegaba bastante gente de otras partes del mundo a hacer comercio y todo eso, en esa ciudad, ¿verdad?, era como hoy en día Las Vegas, ¿verdad?, como hoy en nuestro día eran Las Vegas, y ahí la gente llegaba y hacía sus cosas. Y es así, ¿verdad?, como los habitantes de esta región de Corinto, en la cual Pablo, ¿verdad?, juntamente con sus colegas plantaron esta iglesia aquí. Y es probable, ¿verdad?, que a través del tiempo, a través de los años, estos hermanos, esta iglesia, ¿verdad?, que había nacido con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, estaban ahora pasando por estos problemas del matrimonio. Como ya hemos visto en el pasado, había otros problemas, pero este era un problema más. Preguntas y problemas acerca del matrimonio. La segunda, tal vez, razón por la cual Pablo está tratando este problema es por las sectas que se habían iniciado, las sectas que estaban tratando de introducirse en las iglesias de aquellos tiempos, y una de ellas era la secta del ascetismo. Hemos hablado que el ascetismo en aquellos tiempos era aquellos que pensaban, aquellos que creían que para poder tener una experiencia mejor con Dios, para ser más espiritual con Dios, era necesario remotarte o irte a un lugar remoto para estar fuera supuestamente del pecado, estar fuera de las tentaciones que te rodeaban. Y una de las creencias que ellos tenían era que si tú te abstenías del sexo, ¿verdad?, de las relaciones sexuales, ibas a ser más espiritual para con Dios. Lo cual esto vino a ocasionar muchos problemas en la iglesia, y uno de ellos fue específicamente con los solteros de aquellos tiempos. Por eso, cuando Pablo les dice, ¿verdad?, en el versículo 2, Pablo menciona algo interesante. Dice, tal vez estos solteros estaban batallando con las tentaciones sexuales, y a lo que Pablo dice, por causa, dice, de las fornicaciones, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada uno o cada una tenga su propio marido. No solamente era, ¿verdad?, el problema con los solteros, pero también menciona algo interesante acerca de los solteros. Si ustedes recuerdan bien, el pastor Lorenzo estuvo predicando sobre esos versículos, pero en el versículo 9, por ejemplo, él dice, si no tienen el don de continencia, dice, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando.
Otro de los problemas, como les he mencionado, que Pablo está tratando era con relación a las parejas. ¿Okay? Las parejas que estaban tomando algunas decisiones que no eran saludables para los matrimonios, como el hecho de negarse los unos a los otros en la intimidad. Y Pablo les aconseja que no se negaran el uno al otro, que no se negaran el uno al otro, a menos que fuera, dice, por un tiempo determinado. Un tiempo determinado, siempre y cuando el objetivo fuera dedicarse sosegadamente a la oración. Y después de un tiempo propusieran regresar nuevamente a sus deberes conyugales, para que no cayeran en la tentación. Es lo que dice el versículo 5 de este capítulo 7. Otro de los problemas también que creó esto es que había parejas que estaban considerando el divorcio. Y a esto Pablo, ¿verdad?, aconseja bien claramente, dice, con el mandato del Señor: no se divorcien, no se separen. Es lo que les dice en los versículos 10 al 11. Esto no solamente estaba afectando a los matrimonios, ¿verdad?, que eran creyentes, en este caso los dos cónyuges, pero también estaba afectando a los matrimonios mixtos. ¿Qué queremos decir con matrimonios mixtos? Cuando había un creyente y había un incrédulo. Y esto, ¿verdad?, Pablo aconseja específicamente a este tipo de parejas que no se divorciaran, porque Dios santifica ese matrimonio y a los hijos a través de la persona, el cónyuge que es creyente. Es lo que nos dice Pablo en los versículos 12 al 14. Entonces, hermanos, observando detenidamente, ¿verdad?, el punto central de lo que Pablo está hablando, nos damos cuenta que Pablo nos enseña acerca de un principio, y es un principio que hemos venido tratando a través de estas dos últimas semanas. El principio es se encuentra en el versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. En otras palabras, como una versión dice, cada uno debería seguir viviendo, escuche, en la situación que el Señor lo haya puesto, y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. El punto que Pablo está haciendo, hermanos, es que si eras casado, si eras soltero, si vivías, ¿verdad?, bien, o los dos eran creyentes, si vivías con una pareja que no era creyente, cuando recibiste al Señor, Pablo dice, quédate ahí, quédate en ese estado. No te divorcies. A los solteros le dicen, no trates de casarte. A los casados le dicen, no trates de divorciarte. A los que vivían, ¿verdad?, con parejas, con su cónyuge que era incrédulo, no trates de divorciarte, quédate así como estás. Entonces, para poder entender este principio que hemos tratado, hemos mencionado en el versículo 17, hermanos, primero debemos de comprender, como ya hemos mencionado, la base sobre la que se basa este principio. Este principio está fundado, escúchame bien, en la soberanía de Dios. Cuando el versículo 17 dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. En otras palabras, cuando se habla de este principio, el consejo de Pablo es que nos quedemos o que permanezcamos en el estado en que nos encontramos cuando nos convertimos a Cristo. Y si eras casado, si eras soltero o lo que fuera, quédate así y aprende a depender de la soberanía de Dios. ¿Están entendiendo? Aprende a depender de la soberanía de Dios. Este es el principio, hermanos, de depender en la soberanía de Dios, de no preocuparte, ¿verdad?, si eres soltero, ¿cuándo me va a llegar aquel día? De que si eres casado, ¿verdad?, ya me quiero deshacer de esta mujer, ya me quiero deshacer de este hombre, ya espero el día que eso suceda. Espero que no sea así con ninguno de ustedes, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad?, obviamente, para Dios el matrimonio es honrado, y así que debemos de mirarlo de esa manera, de una manera honrada. Entonces, es aprender a depender en el principio que Pablo está diciendo de la soberanía de Dios. Muy bien, este principio, hermanos, es tan vital que Pablo lo menciona, escuche, 3 veces en este pasaje, en este capítulo. Lo menciona en el versículo 17, lo menciona en el versículo 20, lo menciona en el versículo 24. Es tan vital que en cada uno de estos principios, cada vez que Pablo menciona este principio, lo aplica a un área diferente. Ya hemos visto esto la primera semana cuando iniciamos este mensaje. Pablo lo aplica a los que están circuncidados y a los que están incircuncidados. En otras palabras, estas personas se encontraban en un estado de ¿qué?
en un estado, podríamos decir, nacional o religioso. Cuando la Biblia nos habla acerca de los circuncidados, usualmente se refiere ¿a quién? A los judíos. Y cuando nos habla de los incircuncidados, usualmente se está refiriendo a los gentiles, o sea, los no judíos. Después, el domingo pasado, estuvimos hablando otra vez en este principio y Pablo aplicándolo, pero ahora un área diferente, que fue el área de los esclavos y los libres. ¿Okay? En otras palabras, vimos las personas, ¿verdad?, que en aquellos tiempos eran esclavas, y vimos a las personas que eran libres, en otras palabras, que no estaban bajo la esclavitud, no tenían amos, eran libres. Entonces Pablo aplica este principio a esa área. Ahora, hermanos, nos vamos a enfocar en los versículos 24 al 31. Personalmente quiero decirles, aquí este principio Pablo lo va a aplicar, pero ahora escúcheme bien, a los solteros y a los casados. Y yo considero, ¿verdad?, este estado como un estado civil. A este estado lo va a aplicar Pablo. La soltería, no sé, ¿soltería es una palabra o no? ¿Sí? Ok. O sea, pensé que yo la estaba inventando aquí. Muy bien. Entonces, lo va a aplicar a la soltería y el matrimonio. Entonces, Pablo, vayamos ahí al versículo 24 hasta el 31 y vamos a leer ahí lo que la palabra del Señor nos dice. Cada uno, hermanos, dice en el estado en que fue que llamado, así permanezca para con Dios. Versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Versículo 27, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Versículo 28, más también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyeren. Versículo 31, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces vemos, hermanos, ya en el versículo 24, Pablo por tercera vez menciona este principio. Ya lo hemos leído. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para ¿con quién? Para con Dios. ¿Ok? De esta manera. Muy bien. Y Pablo, como les he dicho, ahora se va a aplicar este principio al celibato o soltería y al matrimonio, que es el estatus civil. Vamos entonces, hermanos, ahí el versículo 25. Pablo dice, en cuanto a las vírgenes, dice, no tengo el mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Noten ustedes aquí, Pablo específicamente está hablando acerca de quién. ¿A quién se está refiriendo? A las vírgenes. ¿Ok? Aún, escucha bien, cuando la Reina Valera 1960 utiliza el artículo las vírgenes, ¿ok?, o para referirse a vírgenes, necesitamos entender que Pablo se refiere a los dos géneros. No solamente se está refiriendo a las mujeres, Pablo se refiere también a los hombres. ¿Ok? Entonces Pablo se está refiriendo aquí tanto a mujeres como hombres. Así que mirando, hermanos, este versículo junto con el contexto que hemos leído, podemos ver claramente que Pablo se enfoca, escúchame bien, a los solteros. Ese es el enfoque de Pablo, enfocarse con los solteros. Aunque Pablo, escucha bien, si nos acordamos y leemos atentamente el pasaje otra vez, Pablo se dirige tanto a los solteros, pero no podemos pasar por alto el hecho de que también Pablo a la misma vez trae consejos a los casados en este pasaje que hemos leído. Entonces, Pablo, ¿verdad?, aquí está diciendo en cuanto al tema de las vírgenes o los solteros, y continúa diciendo, no tengo ¿qué? Mandamiento del Señor, mas doy ¿qué? Mi parecer. En otras palabras, Pablo aclara que no hay un mandamiento específico
de parte del Señor. ¿Están entendiendo? Él dice claramente, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. No hay un mandamiento específico que hable acerca de la soltería, hermanos. No hay un mandamiento en la Biblia, ¿verdad?, que te prohíba que no te cases. No hay un mandamiento específico de parte del Señor con relación a los solteros, pero Pablo dice, pero doy mi opinión. Mi opinión. Es interesante que si leemos esta carta en el capítulo 7, específicamente aquí, lo que hemos estado tratando, en 3 ocasiones, Pablo aclara muy bien, escuchen, cuando él da un mandamiento de parte del Señor. Y Pablo aclara muy bien cuando da un consejo que es personal para la congregación. Es bueno, hermanos, ver eso. Por ejemplo, en el versículo 6, dice, mas digo esto por vía de concesión, no por mandamiento. Escuche, versículos 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, escuche, mando, no yo, sino el Señor, ¿okay?, que la mujer no se separe del marido. Versículos 12 y 13. A los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Entonces, hermanos, aquí el consejo que Pablo va a dar, lo da, escúcheme bien, él dice claramente en este versículo 25, ¿como quién? Como quien ha alcanzado misericordia ¿de quién? Del Señor, ¿para qué? Para ser fiel. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Una versión dice, pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Es como si Pablo, hermanos, estuviera diciendo, hey, ustedes solteros, reciban este consejo de un hombre que ha sido, escuchen, perdonado por el amor incondicional de Dios. Es como si Pablo estuviera diciendo, ¿verdad? Hey, hermanos solteros, reciban este consejo de un hombre cuya mente ha sido iluminada por la sabiduría de Dios. Es como si él estuviera diciendo a los solteros, hey, solteros, reciban este consejo de parte de un hombre que ha sido transformado e investido a través de los años por la gracia de Dios. Reciban este consejo como de parte de un hombre que quien se le podía confiar, escuche bien, lo que enseñaba, lo que aconsejaba, escuche, a pesar de que no era un mandato específico que venía del Señor. Pero estos consejos que él da eran dignos de recibirse como de parte de el Señor. Sus consejos eran, escuche, de un hombre que deseaba como objetivo final honrar a Dios en todo y ser de beneficio para la iglesia de Jesucristo. Nuestra iglesia, hermanos, tal vez tú puedes ser una persona como Pablo. ¿Eres soltero? ¿Eres soltera? Tal vez puedes llegar a ser una persona como Pablo. No estoy hablando, ¿verdad?, de no casarte nunca, porque es lo que sabemos del apóstol Pablo, que nunca se casó. Pero puedes ser una persona así como él. ¿Cómo? Una persona que fue dedicada y entregada a Dios. Una persona que era usada por el poder de Dios. Una persona que tal vez no tenía la experiencia en el matrimonio, pero Dios lo usaba para dar consejos buenos a los matrimonios. Tal vez tú te encuentras ahí, en esa situación, ¿verdad? Y yo quiero decirte, Dios te puede usar. Dios te puede usar. Tal vez tú puedas decir, pero no tengo la capacidad, no tengo la experiencia. Déjame decirte, hermano, Dios puede transformar a un hombre, a una mujer, de un trasfondo muy diferente, de un trasfondo totalmente diferente y no aceptable, transformarlo a su imagen, transformarlo o transformarla en la manera en como Él quiere para que sea de beneficio, para que sea de bendición para la iglesia. Yo quiero decirte, si tú estás ahí, acuérdate de eso. Si tú estás en una situación, quiero decirte, acuérdate que Dios, así como te llamó, tal vez soltero, y Dios te ha llamado, recibiste la salvación cuando eres soltero, entonces pues, tal vez te quiera así todavía. Tú continúes sirviéndole, que tú continúes, ¿verdad?, agradándole a Él lo mejor que pueda.
y que puedas ser tú de bendición para muchos en la iglesia o donde Él te ha puesto. Dios, hermanos, te puede usar para dar consejos sabios de parte del Señor. Por otro lado, quiero animarte para que cuando necesites, escúcheme bien, ahora lo voy a pasar para el otro lado, cuando necesites de un consejo, quiero decir aquí algo interesante, de un consejo, puedes ir a personas que tienen un buen testimonio. Quiero decirte, en la iglesia Nueva Creación, en nuestra iglesia, tenemos personas así. Tenemos personas que tienen la capacidad, tienen buen testimonio, tienen una buena reputación y son personas, hombres y mujeres, escuche, tanto solteros como casados, que pueden darte un buen consejo. Nunca descartes, ¿verdad?, la idea de que, pero ¿qué me va a enseñar? ¿Qué me va a enseñar este hermano solterón? ¿Qué me va a enseñar esta hermana solterona? ¿Qué me va a enseñar este tipo o esta tipa, verdad? Que este hermano, esta hermana que supuestamente está casado, pero a veces lo ve así, ¿verdad? Como que está pasando por problemas. ¿Qué me puede enseñar? Quiero decirte una cosa, hermano o hermana. Todos podemos aprender aún de los errores de otros. Hay personas que, a pesar de que están divorciadas, pueden dar un buen consejo. Hay personas, ¿verdad?, que gracias a Dios tienen un matrimonio firme y estable, sólido, y pueden dar los mejores consejos para tu vida. Hay personas, ¿verdad?, que son viudos, han enviudado, y puedes ir a esas personas, ¿verdad?, viendo su testimonio, y puedes preguntar, puedes pedir un consejo que te pueda ayudar cuando tengas alguna duda. Y eso es lo que yo veo en esta iglesia. Hay personas de diferente trasfondo. Personas que tienen la capacidad para dar buenos consejos. Tristemente quiero decirles, mis hermanos, muchas veces preferimos ir a otras personas en vez de ir a nuestros hermanos y hermanas para buscar consejo. Y es muy triste ver hoy en día que hay personas que lo único que buscan es que alguien venga y les diga lo que quieren escuchar. Y yo me imagino que tú, si eres una persona dedicada a Dios, que tiene temor de Dios, tú vas a hablar lo que debe de ser. ¿Qué quiero decir con esto? Hay ocasiones en que necesitamos dar un consejo, y déjame decirte, a la persona que te está pidiendo el consejo no le va a gustar lo que tú vas a decir. Hay veces que así el amor de Dios es duro, y hay veces que necesitamos decir la verdad, aunque a las personas no les va a agradar lo que tú vas a decir. Pero ¿qué vamos a hacer? No podemos dejarnos llevar, mis hermanos, como lo que hoy vemos. Espero que esos muchachos no estén buscando este lugar aquí. No podemos dejarnos llevar, ¿verdad?, por la corriente, lo que hoy vemos hoy en día. ¿Qué es lo que vemos? Hoy vemos profetas, hoy vemos los llamados apóstoles, hoy vemos los llamados, ¿verdad?, supuestamente personas que traen una palabra de Dios. Y desafortunadamente, hermanos, hay mucha gente que va atrás de estas personas queriendo, ¿verdad?, escuchar solamente lo que ellos quieren escuchar. ¿Son esos consejos? No, porque lo único que te van a decir es lo que tú quieres escuchar. ¿Y lo hacen con qué? Con el propósito de que, pastor, ¿sabes qué? He sentido en mi corazón darte una ofrenda de $2,000. Mira, aquí tienes. Me dijiste, me profetizaste que yo iba a hacer esto de aquí a aquí, y Dios puso en mi corazón. Déjenme decirles, eso es lo que vemos hoy en este evangelio de la prosperidad. Lo único que la gente a veces quiere y busca es, en realidad, es escuchar lo bueno, cosas que no te van a molestar, que no te van a interrumpir, que no van a interrumpir tus sueños, aunque sean egoístas. Oh no, Dios tiene grandes planes para ti, hermano. Y así se dejan llevar. Y es muy triste ver que mucha gente hoy en día, mis hermanos, van tras ese tipo de personas. Quiero decirte a ti, soltero específicamente, me voy a dejar a ti que eres soltero, soltera. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres buscar un consejo de que si este galán te conviene o si esta princesa preciosa te conviene? Busca a los hermanos. Aquí hay parejas, aquí hay hermanos que te pueden dar buenos consejos.
te pueden dar buenos consejos. ¿Qué vas a hacer por allá buscando en otras partes donde no te conviene? Donde tal vez sí te conviene, la tipa es así, cásate. Y después ahí estás sufriendo las consecuencias. Sí. Entonces vemos, ¿verdad? Pablo aquí, hablando, hey, doy este consejo, ¿verdad? Como alguien que ha tenido misericordia, ha alcanzado misericordia del Señor y que es fiel, escúchame bien, para enseñar lo que es correcto. Y eso es lo que tú eres. Quiero decirte aquí, eres una persona alcanzada por Dios, escucha, alcanzada por Dios de su amor incondicional, y a través de los años Dios te ha formado, te ha hecho una mujer, un hombre que puede traer una palabra fiel, una palabra que es verdadera a las personas que vienen y te buscan. Amén. Yo sé que tú puedes hacer eso. Muy bien. Entonces vemos aquí, hermanos, a continuación vamos a ver 3 razones, escuche, por las cuales Pablo les aconseja a los solteros quedarse en el estado en que se encuentran. La primera razón por la cual Pablo aconseja a los solteros quedarse en ese estado es por las dificultades presentes o las presiones de la vida. Es la primera razón por la cual Pablo aconseja a los solteros que se queden en ese estado. Vamos al versículo 26 ahora. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre quedarse como está. ¿Cuál es el consejo que Pablo da, y en especial a los solteros? No solamente Pablo da el consejo, pero escucha, lo mira de una manera buena, de una perspectiva buena, diciendo, tengo pues esto por bueno. Y luego el consejo que hará bien el hombre. Y obviamente aquí otra vez quiero decirles, Pablo no solamente se está refiriendo al hombre, se refiere a la mujer también, en quedarse, dice, como está. Ahora, ¿por qué razón el apóstol aconseja esto? Y él dice aquí, a causa de ¿qué? De la necesidad que apremia. ¿A qué se refiere el apóstol con esto? Lo que el apóstol se está refiriendo con esto, hermanos, a la necesidad que apremia, es que en los tiempos, ¿verdad?, las parejas que se casan van a enfrentar aflicciones, van a enfrentar situaciones difíciles por las cuales van a ustedes a vivir. Una versión dice, en vista de todo esto, dice, es mejor no se casen, no casarse, para que no enfrenten aflicciones en su vida. Esta expresión, hermanos, acerca de aflicción, denota, escuche bien, calamidad, denota persecución, denota prueba, ¿okay? Que en esos momentos, ¿verdad? Parece ser que en los tiempos de Pablo, si es que esta carta se escribió hacia el año 59, por ahí, en el año 60 después de Cristo, de acuerdo a la historia, se nos dice que fue cuando un emperador llamado Nerón inició una gran persecución contra los cristianos. Y es probable que tal vez fue en estos momentos en que Pablo estaba escribiendo esta carta y por esto mismo estaba dando sus consejos. Ustedes, si se casan, ¿verdad?, es probable que van a enfrentar aflicciones en sus vidas. Es probable que ustedes van a enfrentar todo esto en su vida matrimonial. Y por esta razón por la cual Pablo da este consejo. Es muy triste, ¿verdad?, cuando vemos en nuestros últimos tiempos, como en las décadas anteriores, persecuciones. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, verdad, podemos recordar, ya sea a través de la historia, lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial en contra de los judíos? Alrededor, creo que de más de 6 millones de judíos fueron muertos. La gran persecución de los nazis. Ahora imagínense, yo me pongo a pensar, las películas que vemos muchas veces, a ustedes que tal vez les gusta mirar esas películas de la Segunda Guerra Mundial o documentales, ¿verdad? Póngase a pensar, familias enteras fueron destruidas. Padre, madre, niños, niñas, todo. Y es precisamente lo que Pablo tal vez está mencionando aquí, en este versículo 26, acerca de
por causa, dice, de la necesidad que apremia. Como les he dicho, tal vez estaban pasando por algún tiempo de persecución. Y Pablo tal vez le dolía ver, ¿verdad?, a los solteros unirse en matrimonio, tener hijos, ¿para qué? Para que después tuvieran que sufrir la gran persecución. En otras palabras, ¿verdad?, no solamente iban a ser ellos, iban a ser sus hijos también. Y es muy triste eso. Y es lo que vemos en nuestros tiempos, hermanos. Aún en los tiempos de hoy en día, con las persecuciones que se levantan con los cristianos, contra los cristianos en otros países. Muy bien. Tal vez, hermanos, aquí tal vez no estamos pasando persecuciones, ¿verdad? Pero es algo para pensar. Escucha aquí, si eres soltero, no quiero desanimarte para nada. No es mi intención, ¿verdad?, desanimarte a ti que eres soltero para nada, ¿no? No es mi intención. Solamente estoy tratando de enseñarte lo que Pablo comparte aquí con nosotros. Porque persecución, hermanos, puede llegar en cualquier momento. Puede llegar. La persecución en este país, a pesar de que tenemos la libertad de poder hablar, de poder expresarnos, ¿verdad?, de poder expresar lo que creemos, podemos empezar a padecer persecución en un momento determinado. En estas elecciones venideras, tal vez, si se levanta un presidente tirano y puede hacer cambiar leyes y todo, déjame decirte, no va a ser tan bueno. Aunque no creo, ¿verdad?, que se llegue ese momento, pero debemos de considerar que en cualquier momento puede pasar. Puede pasar. Ok. Vamos ahora al versículo 27. Pablo continúa aquí diciendo, hey, ¿estás ligado a mujer? ¿Qué dice? No procures, ¿qué? Soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures, ¿qué? Casarte. Vamos ahí. Pablo está hablando, ¿verdad?, aconsejando nuevamente a los casados. En tiempos de tribulación, en tiempos de aflicción, estás ligado a mujer, entonces escucha, no procures soltarte. En otras palabras, no te apartes, no te separes de tu cónyuge, no busques el divorcio, no desees, ¿verdad?, ser liberado por la muerte, no desees que tu cónyuge se muera. Espero que no esté pasando nada de eso con ustedes. Ay, ¿hasta cuándo se va a morir esta? ¿Hasta cuándo va a petatear este compa? ¿Cuándo va a petatear esta? ¿Ok? Entonces Pablo dice, no procures soltarte, no procures separarte. Y Pablo otra vez, ¿verdad?, como ya lo hemos mencionado, él da este consejo de no divorciarse. Como ya lo hemos visto en los versículos 10 al 13. Él dice, ¿verdad?, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, escuche, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y se separa, dice, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. O reconcíliese, dice, con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Eso es para los que están en matrimonio. A los demás, digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no lo abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Las únicas, hermanos, creo yo, si no estoy equivocado, y tal vez el pastor por eso nos puede corregir aquí, pero las únicas tres razones que la Escritura aprueba, escuche bien, la separación del matrimonio o el divorcio es primeramente por la muerte. Esa es la primera. En Romanos capítulo 7, versículo 2, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda ¿qué? Libre de la ley del marido. Esa es la primera razón por la que, la primera circunstancia que la Escritura aprueba la separación. La segunda razón o circunstancia que la Escritura aprueba la separación es por la infidelidad conyugal. ¿Recuerdan ustedes lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 19, versículos 7 al 9? ¿Recuerdan eso? Jesús dijo una pregunta que los fariseos le hicieron.
la pregunta fue esta, dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Cuando le preguntaron acerca del divorcio. Jesús le dice, por la dureza, dice, de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pues escúchenme lo que dice Jesús. Más en el principio, dice, no fue así. Y luego continúa Jesús diciendo, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, ahora escuchen lo que va a decir. Cualquiera que repudia, en otras palabras, cualquiera que divorcia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ¿qué está queriendo decir aquí? Salvo, en otras palabras, que sea la razón del adulterio, ¿verdad? Y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Esa es la segunda, hermanos, razón que la Escritura prueba la separación. Y luego la tercera, Pablo lo dice aquí en esta carta, si el cónyuge incrédulo se quiere separar, sepárese. Es lo que Pablo dice aquí. Si usted va ahí al versículo 15, dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, dice en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Esas son las tres razones, hermanos, que la Escritura prueba la separación, el divorcio. Así que Pablo, nuevamente aquí volviendo a este versículo 27, ya viendo, ¿verdad?, esta parte de los casados y el consejo que les da, no se divorcie, no se separe. Ahora va, dice, enfoca con el soltero, los solteros. Y luego dice, ahí mismo en el versículo 27, estás libre de mujer. En otras palabras, también podemos decir, añadir ahí, estás libre de esposo. ¿Okay? En otras palabras, nunca te has casado, has enviudado, has tenido la triste experiencia de un divorcio, así como el Señor lo dice, como acabamos de leer. Pablo responde diciendo inmediatamente, no procures casarte. Algo, hermanos, que debemos aquí aclarar, es que Pablo no está diciendo, escuche bien lo que voy a decir a los solteros, que nunca te cases. No es lo que dice Pablo aquí, sino que el punto que Pablo hace, como lo hemos venido tratando, es que permanezcas, escúchame bien, en ese estado en que Dios te llamó cuando fuiste salvo. Permanece ahí, recordando que tu vida de soltero, escucha, depende de la providencia y soberanía de Dios. Por lo tanto, a ti que eres soltero, quiero animarte a que aprendas, escucha bien, a vivir contento con tu vida, con esa vida de soltero o de soltera que tienes. Y si decides, escucha bien, no casarte, asegúrate que tengas el don de continencia. ¿Qué don es este? ¿Qué don de continencia es este? En otras palabras, el don de poder resistir la tentación sexual. Eso es lo que quiere decir. Asegúrate que tú vas a tener ese don. Recordando también lo que Pablo nos dice a los solteros en los versículos 8 y 9 de este capítulo. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, mejor cásense, pues mejor es casarse que andarse quemando. Entonces Pablo, ¿verdad?, dice que Dios le ha dado a cada uno un don diferente. Y Jesús habla también acerca, hermanos, de este don. En ese mismo pasaje que acabo de leer, cuando los fariseos le hacen la gran pregunta acerca del divorcio, inmediatamente, ¿verdad?, cuando él dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, versículo 10, dice, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, dice, no conviene casarse entonces. Y fíjense lo que dice Jesús. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, no todos, sino aquellos a quienes es dado, pues hay, dice, eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Luego Jesús añade lo siguiente, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Los eunucos, hermanos, son las personas que están castradas. Esos son. Muy bien, entonces hemos visto, ¿verdad?, aquí la primera razón, son
las aflicciones, las opresiones que puede traer la vida, ¿verdad? A los casados. Y Pablo dice, por esa razón no te cases. La segunda razón, hermanos, por la cual Pablo aconseja a los solteros, ¿verdad? No casarse, es por los problemas que van a enfrentar. Ahora veamos aquí el versículo 28. Ahí conmigo. Más también dice, si te casas, ¿qué dice? ¿No qué? No pecas. Por eso les decía, Pablo no está cerrado a la idea de que te cases. Pablo claramente aquí en el versículo 28 dice, hey, si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán ¿qué? ¿Aflicción de qué? De la carne. Y yo os la quisiera evitar. Pablo se está refiriendo aquí a ambos, tanto al hombre como a la mujer, diciéndoles, si se casan, no van a pecar. El matrimonio, hermanos, es algo honorable. El matrimonio es honroso. El matrimonio no se prohíbe. ¿Okay? No se prohíbe para nada en las escrituras. Aunque pueda haber circunstancias en las que sea aconsejable, escucha, no entrar en una relación. No hay ninguna ley en las escrituras que prohíba el matrimonio. En Hebreos 13:4, el escritor nos dice lo siguiente, honroso es para todos el matrimonio y pura, escuche, la relación conyugal, porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Muy bien, Pablo dice en este versículo 28, y la razón por la que dice van a enfrentar problemas, nos da una expresión ahí, los cuales dice tendrán aflicción de la carne. La palabra carne aquí, hermanos, denota circunstancias externas, en contraste con la mente. En otras palabras, ahorita hablamos de aflicciones, ¿verdad? También externas que pueden venir de parte de la sociedad, de parte del gobierno. Pero yo quiero pensar y llevar esto un poquito más a fondo. Cuando Pablo dice acerca de tendrán aflicción de la carne. Quiero decirte, hermanos, aquí no hay matrimonio perfecto. Todos los matrimonios tienen problemas. No todos los problemas tienen matrimonio. Todos los matrimonios tienen problemas. ¿Okay? Todos los matrimonios van a tener problemas. ¿Cuáles problemas podrían ser? Problemas de finanzas. Ese es uno de los que vas a tener que empezar a pensar cómo vas a hacer. Porque una vez que te cases vienen los niños, ¿verdad? Y ya son gastos extras ahí. Vas a tener tal vez conflictos. Va a haber conflictos ahí con tu cónyuge. Y ahí es de que no es que tú tengas la razón, no, es que la esposa tiene la razón. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Hombres? Las hermanas, ¿cuántos pueden decir amén? Amén. No le dé alas, no le dé alas. Muy bien, entonces cuando Pablo habla aquí, ¿verdad? Las aflicciones de la carne, está hablando todo este tipo de problemas comunes que las parejas enfrentan, hermano. Puedes enfrentar pobreza, puedes enfrentar un problema de salud, puedes enfrentar tal vez la pérdida de un ser querido, la pérdida de tu cónyuge, la pérdida tal vez de uno de tus hijos. Puedes enfrentar cualquiera de esos problemas. Las personas casadas están expuestas a ese tipo de problemas. Puedes enfrentar tal vez, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero tal vez la infidelidad de tu cónyuge. Espero que no suceda así con ninguno de nosotros. Y es ahí cuando las parejas son lastimadas emocionalmente. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Y yo puedo ir un poquito a fondo con eso, como lo estoy haciendo ahí cuando hablo acerca de las aflicciones de la carne. Las aflicciones de la carne. Esas son las razones, hermanos, por las cuales Pablo está aconsejando al rey diciendo, hey, los dos tendrán aflicción de la carne. Okay.
Tal vez, hermanos, no estamos pasando, ¿verdad?, por una situación así similar. Pero si eres soltero, quiero hacerte esta pregunta aquí. ¿Cuáles son las crisis que tú puedes ver hoy en día? Las crisis actuales. ¿Cuáles son las crisis o las aflicciones que tú puedes mirar en estos tiempos? ¿Cuáles son los tiempos y las aflicciones que estás mirando continuamente, que están pasando tal vez en tu medio, o tal vez con personas que tú conozcas, o en la sociedad en que vives? Y a usted que es casado, ¿cómo respondería? O usted que tal vez ha pasado por un divorcio, o usted que tal vez ha enviudado, ¿cómo respondería a personas, ¿verdad?, que vinieran a ti y te pidieran un consejo? ¿Qué consejo le podrías dar a una persona que está buscando casarse? ¿Qué consejo le podrías dar? Esas son cosas, mis hermanos, que nos deben de animar a pensar acerca de el casamiento. Y otra vez les digo, no estoy tratando de desanimarles a ustedes solteras. Lo único que estoy haciendo es compartiendo la palabra con ustedes. Piensa en eso. Piensa en las finanzas, piensa en las enfermedades, piensa en los conflictos, piensa en los problemas, piensa en las pérdidas de un cónyuge, de un hijo. Mira la situación de diferentes perspectivas. Vamos ahora con la tercera razón por la cual Pablo le dice, aconseja a los solteros que no se casen. Y la tercera razón, hermanos, es porque el tiempo, dice, es corto. Vamos a ir ahora al versículo 29 al 31. Vean ustedes lo que Pablo dice. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es, ¿qué? Dice, corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Versículo 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Vamos a dejar ahí. Pablo lo que está queriendo decir aquí, el tiempo es corto. En otras palabras, el punto que Pablo quiere hacer aquí es que Cristo se puede acercar en cualquier día. Cristo puede venir en cualquier día. Y si vamos más a fondo en todos estos ejemplos que él ha puesto aquí, diciendo, por ejemplo, resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. No está diciendo Pablo aquí que desatiendas tus deberes conyugales. No está diciendo, ¿verdad?, aquí Pablo, ¿verdad?, que le digas a tu cónyuge, ¿sabes qué? Mi amor, hoy es domingo, hoy es sábado y esta es mi actividad, así que hoy no voy a ser tu esposo, hoy no voy a ser tu esposa. No está diciendo eso. Sino que más bien, escuche, lo que Pablo está hablando aquí acerca de los deberes conyugales, así como también lo dice acerca de los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen. Porque el punto que Pablo está diciendo es que no permitas que sea tu matrimonio, que sea tu estado emocional, que sea tal vez alguna posesión material te impida seguir sirviendo al Señor. No permitas eso. No permitas que tu estado de soltería te impida, ¿verdad?, seguir sirviendo al Señor. Tal vez tú como soltero ahorita estás preocupado. Ay, ¿hasta cuándo me va a llegar el momento de poder casarme? Amén. Y por eso tal vez estás tan atribulado. Y estás acongojado. Y no te dan ganas de servir al Señor. Y estás triste. Y no quieres seguir sirviendo. Y no te animas. No tienes el ánimo necesario. Pero quiero decirte, el tiempo es corto. Tal vez Cristo puede venir en esta semana. ¿Y qué vas a hacer cuando tengas que rendir cuentas delante del Señor? Le vas a decir, pues yo estaba esperando la mujer de los sueños. Aquí yo estaba esperando el príncipe azul, pero para poder servir junto con mi pareja, pero nunca llegó. Tal vez Dios te dice, no, yo te quería ahí para que estuvieras ahí y me sirvieras mientras estaba soltero. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Sí?
Entonces quiero aconsejarte, sea verdad que estés soltero, sea que estés casado, sea que estés triste, sea que estés alegre, sea que tengas posesiones materiales o seas pobre o rico o educado o no tengas la educación necesaria o que disfrutes, ¿verdad?, de este mundo. Acuérdate que mientras lo haces, sirve al Señor. Que nada venga a estropear eso. Porque eso es lo que Dios quiere. Que sirvas al Señor. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 9, el apóstol Pedro nos dice algo acerca de la venida de Jesús. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ustedes recuerdan también aquella gran parábola de los talentos, ¿verdad? Y esa es una gran ilustración, hermanos. Es una gran ilustración, es un gran ejemplo que nosotros podemos tomar acerca de el regreso del Señor. Si eres soltero, quiere decirte, usa tu tiempo como soltero, sirve al Señor como soltero, usa tus dones que Dios te ha dado para servir al Señor en gran manera. Úsalos. Que sea un don, pero yo sé que lo tienes para servir a Dios. No permitas que la situación de tu statu quo te venga a impedir servir al Señor. Por último, hermanos, la cuarta razón por la cual Pablo aconseja a los solteros no casarse es porque la vida y el mundo, dice Pablo, son pasajeros. Vamos allá al versículo 31. Ya leímos parte de lo que Pablo ha dicho. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran. ¿Por qué razón? Porque la apariencia de este mundo, ¿qué? Se pasa. La apariencia de este mundo se pasa. La vida, hermanos, y el mundo son pasajeros. Tu vida aquí en esta tierra, desafortunadamente, no sabes cuándo va a terminar. Puede terminar en la siguiente hora. Puede terminar mañana, puede terminar en la semana que viene, en el mes que viene, en el año que viene. No sabes. Es pasajero. Hoy estamos aquí, mañana ya no. Lo mismo el mundo. Hoy está aquí todo esto que Dios ha creado. A ver, mañana ya no va a estar todo esto. Fíjate lo que dice aquí Santiago. Y esto nos sirve a nosotros para que aquellos que hacemos planes en el futuro, para aquellos que, volviendo aquí a los solteros, ¿verdad? Aquellos que, oh sí, me voy a casar así, con este así, que va a tener así, va a ser así, ojos azules, grande, rubio, y esto así, y va a ser fuerte así, y profesional y así, y ya mi boda va a ser así, y va a ser en aquel lugar, y va a ser así, y esto. Fíjate lo que dice Santiago aquí, en el capítulo 4, versículos 3 al 15. Y otra vez, el jueves estaba yo predicando ahí, compartiendo un mensaje en la carta de Santiago. Santiago es de esos escritores que va al grano y él usa unas palabras a veces que en realidad son fuertes y no nos, a modo de pensar no nos gusta, pero fíjate, dice Santiago, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Hablando aquí de traficar, ¿ok? No está hablando de traficar drogas, ¿ok? No está hablando de... No está hablando aquí de un sicario, ¿ok? No está hablando aquí de... Para que no vaya a pensar, oh, estos hermanos eran traficantes, ¿eh? Sino que a lo que se refiere es comercio, hacer comercio. Dice, y ganaremos, versículo 14. Escuche, cuando no sabéis lo que será que mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es lo que dice Santiago aquí. Para aquellos que hacemos planes, muchas veces no contamos con Dios. Dice, en lugar, versículo 15, de lo cual deberías decir, si el Señor quiere.
Viviremos y haremos esto o aquello. Esa es la manera, hermanos, en que debemos de aprender a depender de Dios. Esa es la manera en que Dios quiere, ¿verdad? Que en este principio que Pablo está enseñando aquí, tú como soltero y como casado, ¿verdad? Dependas de Dios. Sirve a Dios con todo tu corazón, sirve a Dios con todas las ganas que tengas ahí, las fuerzas que tengas. Por último, hermanos, aquí Juan el apóstol nos aconseja algo aquí con respecto a esto. Primera de Juan capítulo 2, versículos 16 al 17. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Escucha lo que Juan está diciendo. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque esta vida es pasajera, hermanos. Este mundo es pasajero. Amén. ¿Cuántos recibieron la palabra? Amén. Muy bien.